Buenas tardes, espero que se encuentre bien. Pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mayormente conocida como UVEC. Mi nombre es Emiliano Dimitri González Arteaga. Mi matrícula es 22012909. En esta ocasión voy a presentar el reto número 2, titulado La personalidad y su validación ante el registro civil. Pertenezco al módulo Derecho de Personas y Familia. Pertenezco a la licenciatura de Derecho y el nombre de mi asesor educativo es José Manuel Sánchez Estrada. Aclaración. Durante esta explicación utilizaré el Código Civil para el Estado de Guanajuato como base de la mayoría de los atributos de la personalidad. Esto debido a cuestiones circunstanciales. Ahora pasaremos a los atributos de la personalidad, los cuales voy a desarrollarlos por medio de 3 criterios o por medio de 3 partes. Primero la definición, después la fundamentación y por último la documentación. El primer atributo es el nombre. Pasemos a su definición. En primera instancia, es indispensable saber que, dentro del concepto jurídico, la idea de persona se divide en 2 partes. Primero, la persona física en cuanto al individuo que es susceptible a tener derechos y obligaciones. Segundo, la persona moral en cuanto al conjunto de personas físicas que al reunirse buscan un fin. También poseen derechos y obligaciones. El Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, define al nombre en su generalidad como palabra que sirve para designar las personas o las cosas. Página 2981. Pero en cuanto al concepto jurídico, describir el nombre en relación a la persona física es comprendido como palabra o conjunto de palabras con las que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras. En la persona física, el nombre cumple con una doble función. Primero, de individualización y segundo, como signo de filiación. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 2981. En cuanto al nombre de la persona moral, en el libro titulado Derecho Civil, Introducción y Personas, capítulo 17, Nombre, subtítulo número 17.6, Razón social, denominación y nombre comercial, explica al respecto lo siguiente, abro cita. También las personas morales o colectivas tienen el atributo del nombre, llamado razón social y denominación, el cual se caracteriza por ser mutable, es decir, por admitir la posibilidad de cambiarse voluntariamente y enajenarse, o sea, por estar en el comercio, porque puede comprarse y venderse o autorizarse su uso por varios interesados. Edgar Vaqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez. Página 203. Ahora pasamos a la fundamentación del nombre. El nombre de la persona física está fundamentado por la legislación. Por ejemplo, dentro del Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, Libro primero de las personas, Título primero de las personas físicas, artículo número 23A, dice al respecto, abro cita, toda persona física tiene derecho a su identidad, y el Estado está obligado a garantizarlo.
La identidad de toda persona física se encuentra conformada por un nombre propio, así como por su propia filial, así como por su historia filial y genealógica, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la nacionalidad. Página 3. La formulación del nombre de las personas morales se fundamenta en el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 2018, capítulo segundo de la sociedad en nombre colectivo, específicamente en su artículo número 27, que dice, abro cita, la razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y en compañía unas u otras equivalentes. Página 7. Ahora pasaremos a la documentación del nombre, en donde se puede constatar como tal. Es necesario hacer notar que cada estado dentro de su sistema legislativo puede tener sus características o reglamentos al momento de asignar el nombre propio de los individuos. Para la persona física, la asignación de su nombre se conforma por medio del acta de nacimiento, que expide el registro civil. Ordinariamente cuando la persona nace. Esta disposición se fundamenta en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, especialmente o específicamente en el capítulo segundo de las actas de nacimiento, artículo número 66, en el cual se exponen los elementos que deberá contener el acta, entre los cuales en la fracción número cuarta señala que el nombre y los apellidos que le correspondan. Página 11, junto a otras orientaciones específicas. También es preciso mencionar que dentro del mismo código y capítulo, que el artículo número 68 refiere que el nombre estará constituido por el nombre propio y el primero y segundo apellidos. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, párrafo reformado 2011, página 12. Con esto se desglosan posteriormente las características que deben observar al momento de la asignación del nombre. Ahora bien, para la persona moral, la asignación de su nombre es emitida por la Secretaría de Economía por medio del trámite llamado autorización del uso de denominación o razón social. Para esto se accede a la página del Gobierno de México, donde se encuentran diferentes accesos y material de búsqueda, por lo que se buscará el trámite, o por donde se podrá buscar y encontrar el trámite. Este trámite formalmente es la resolución favorable emitida por la Secretaría de Economía que faculta a un solicitante para hacer uso de una denominación o razón social. Gobierno de México, sin una fecha específica, primer párrafo. También es indispensable tener en cuenta que después de que se autoriza el nombre por medio del trámite de autorización, se deberá agregar una modalidad que será determinada por la ley que permitió la existencia de dicha sociedad o de la persona moral. Ahora pasaremos al segundo atributo de la personalidad, que es el domicilio. Empezando con su definición. Este atributo es aplicable para los dos tipos de personas jurídicas, físicas o morales. Por una parte, para las personas físicas, el domicilio es definido como, abro cita, el domicilio de una persona física es el lugar en donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en el que tiene el principal asiento de sus negocios. Y a falta de uno y de otro, el lugar en el que se halle
artículo, y el otro, el lugar en el que se halle, artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal. Y esta definición la tomé del Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 1647. Por otro lado, en el caso de las personas morales, es decir, del conjunto de individuos que en estricto término jurídico es la composición de varias personas físicas mismas que se reúnen para obtener un fin o generar relaciones legales, el domicilio de las mismas es el lugar donde se encuentra establecida su administración. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 1647. Pero haciendo un énfasis en la idea jurídica sobre el domicilio, en la dirección de ambas personalidades jurídicas, se puede analizar que el concepto jurídico comprende dos elementos, un objetivo y el otro subjetivo. El primero está constituido por la residencia de una persona en un lugar determinado, y el segundo por el propósito de dicha persona por radicarse en ese lugar. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 1647. Ante lo anterior, es importante mencionar y comprender lo que se explicó en la lección académica número 1, Personas y atributos de la personalidad, puesto que el atributo del domicilio tiene 4 variantes jurídicas, tales como: la primera, domicilio por su residencia. Este es el espacio donde la persona, mayormente la persona física, habita y se dan los principales efectos jurídicos. Segunda, el domicilio fiscal. Según el Código Fiscal de la Federación 2021, título primero, Disposiciones Generales, artículo número 10, fracción 1, inciso A, indica que el domicilio fiscal en las personas físicas es, cuando realizan actividades empresariales, el local en el que se encuentran el principal asiento de sus negocios. Página 6. Y a lo anterior se añade el inciso B, que dice: cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que realicen para el desempeño de sus actividades. Código Fiscal de la Federación, 2021, página 6. En cuanto a las personas morales, el mismo código, título y artículo, pero en la fracción 2, por medio de los incisos A y B, se menciona al respecto. Abro cita. Inciso A. Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal de negocio. Inciso B. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto, el que designen. Código Fiscal de la Federación, 2021, página 6. Tercero, el domicilio de negocios. Este es el lugar donde la persona física o moral realiza su actividad comercial, o bien es el espacio oficial donde tiene actividad comercial y legal. Cuarto, domicilio procesal. Cuando existe un litigio o un conflicto entre partes, es necesario mencionar sus domicilios para que puedan recibir las notificaciones del proceso. Es importante que las partes del litigio obtengan la certeza jurídica de que los documentos de notificación les serán llegados a su domicilio, o bien al lugar donde radican y tengan presencia oficial.
También es necesario el conocimiento del domicilio por parte de las autoridades correspondientes, por la razón de que la parte afectada tenga la protección frente a molestias o inconvenientes. Ahora pasaremos a la fundamentación del domicilio. En la parte legislativa, en el caso de la persona física, el domicilio civil para el Código Civil para el Estado de Guanajuato, título tercero del domicilio, en su artículo número 28 explica que es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar en el que se halle. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, página 4. En cuanto a la persona moral, el mismo código y título, pero en el artículo número 33, indica al respecto lo siguiente. Abro cita. El domicilio de las personas morales se determina de acuerdo con la ley que las haya creado o reconocido, a falta de disposiciones relativas en dicha ley, de acuerdo con lo dispuesto en su escritura constitutiva, en sus estatutos y reglas que regulen su funcionamiento. Y a falta de todos ellos, se determina su domicilio por el lugar donde operen. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, página 4. Ahora pasaremos a la documentación del domicilio. En el caso de las personas físicas o de los individuos, algunos de los documentos ordinarios que acreditan su domicilio son los que están relacionados a los servicios necesarios para su vida personal. El Servicio de Administración Tributaria, mayor conocido como SAT, en su página oficial, publicación, consulta los documentos aceptados como comprobantes de domicilio, indica lo siguiente. El último recibo de los servicios de luz, gas, televisión de paga, internet, teléfono o de agua a nombre del contribuyente, el mismo que no debe tener una antigüedad mayor a 4 meses. Párrafo 5 o párrafo 5. Puede dar constancia del domicilio propio. También se puede añadir el último recibo del impuesto predial a nombre del contribuyente, el mismo que no debe tener una antigüedad mayor a 4 meses. SAT sin fecha específica, párrafo 4. En cuanto a las personas morales, es posible que algunas sociedades estén unidas a bancos o a instituciones financieras. Esto depende del fin u objetivo de la misma, por lo que el documento que acredite el domicilio de ciertas sociedades, como las comerciales o de economía, pueden ser el estado de cuenta a nombre del contribuyente, que proporcionen las instituciones del sistema financiero, el mismo que no debe de tener una antigüedad mayor a 4 meses. SAT sin fecha específica, párrafo 3. Ahora pasaremos al tercer atributo de la personalidad, el estado civil. Pasaremos primero a su definición. Es importante mencionar que este atributo solo aplica a la persona física en cuanto muestra el estatus jurídico de la vida del individuo frente a la sociedad y a la nación. De manera especial, el estado civil se dirige a la situación personal del individuo o de la persona física. En otras palabras de más precisión, se podría definir al estado civil como el atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia, presupuesto necesario, junto con el estado político, para conocer cuál es la capacidad de una persona. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
1994, página 1811. Si la posición civil de una persona ante la sociedad es importante, también lo será frente a su familia o miembros de parentesco, por lo que existen ciertos elementos que es importante identificarlos para el momento de apropiarse de los derechos y obligaciones correspondientes. Elementos como el estado del cónyuge y el del pariente, ya sea por afinidad, adopción o consanguinidad. Tiene su origen en un hecho jurídico en nacimiento o en actos de voluntad como el matrimonio. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 1811. A manera de punto complementario, el estado político forma parte de este atributo. Se trata del estatus frente a la nación, muestra las cualidades de nacional o extranjero. Ahora pasaremos a la fundamentación del estado civil. Para que el estado civil de cada persona física sea una realidad existente y comprobable ante la familia, la sociedad y para las demás instituciones con las que se produzcan efectos jurídicos, es necesario de la presencia activa de una autoridad que resguarde el estado civil personal. Ante lo anterior, al tratar o al analizar el estado civil es necesario dirigirse al registro civil mismo, por lo que es indispensable observar lo que dice el artículo número 36 del título cuarto del Registro Civil, capítulo 1, disposiciones generales del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual dispone lo siguiente, abro cita. El registro civil es una institución de orden público e interés social a través del cual el Estado hace constar y da publicidad de manera auténtica, a la vez que sistematiza la información de todos los actos y hechos jurídicos constitutivos, modificados y extinguidos del estado civil de las personas, garantizando su identidad, mediante la intervención de servidores dotados de fe pública. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, Reforma 2011, página 5. Frente a lo anterior, se puede decir que el estado civil de una persona física es constatable por las diversas acciones legales, en los actos formales o solemnes que se realizan. Ahora pasaremos a la documentación del estado civil. Existen diversos documentos o actas que demuestran el estado civil de los individuos, ya sea en el aspecto personal o en la relación que tiene con su familia. Esto se sostiene en lo que indica el Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su parte dedicada al registro civil, en el artículo número 37, que dice lo siguiente, abro cita, los oficiales del registro civil tienen a su cargo autorizar los actos del Estado civil y extender las actas relativas a nacimientos, matrimonios y defunciones. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, reformado 2012, página 5. Entre los documentos más prominentes que acreditan el estado civil de las personas físicas son los siguientes, pero dependiendo de la circunstancia de la misma. El primero sería el acta de nacimiento. Este documento muestra el estado civil sobre la relación que tiene la persona física hacia con su familia o hacia el lugar de origen o el lugar donde ocurrió el nacimiento. El segundo sería el acta de matrimonio. Este documento se muestra la prueba plena de que la persona física está unida a otra persona de acuerdo a las formalidades de la ley, pero por lo que se obtendrán por consecuencia los derechos y obligaciones que correspondan a tal estado civil.
los cuales tendrán una repercusión en las relaciones jurídicas que se den por medio de la personalidad. El siguiente sería el acta de defunción. Este documento es la prueba del fallecimiento de la persona física, y aunque en este termina su personalidad, es necesario enfocarse en que este medio presenta el estado civil que mantuvo al fallecido durante su vida. También presenta ciertas características importantes que conforman su estado, como su familia o parentesco que se denota por sus apellidos, la situación que mantuvo en relación al matrimonio o su nacionalidad. Por último pasaremos al cuarto atributo, que es la capacidad. Primero, por su definición. La persona posee derechos y obligaciones desde su concepción hasta su muerte. A esto se le denomina como la capacidad. Esta cualidad es considerada un atributo de la personalidad, puesto que dependiendo de las relaciones jurídicas y del mismo estado civil del individuo, se puede saber con mayor precisión cuáles son las obligaciones y derechos que posee el mismo. Aunque es necesario recordar que todo ser humano tiene una capacidad común por la ley natural que es reconocida en los derechos humanos, independientemente de las características de su estado civil o de la posibilidad abstracta de sus relaciones jurídicas. Con otras palabras más determinantes, la capacidad de una persona física se puede entender jurídicamente, se entiende como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 548. Ante esto es necesario tomar cierta aportación relevante de un estudioso del derecho. Abro cita. Hans Kelsen considera al respecto que debe entenderse por capacidad la aptitud de Hans Kelsen considera al respecto que debe entenderse por capacidad la actitud de un individuo para que de sus actos se deriven consecuencias del derecho. Así, a la capacidad se le estudia desde dos aspectos diferentes. Por una parte, la de goce y por otra parte, la de ejercicio. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 548. Por una parte, la capacidad de goce es un atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, en virtud de la cual una persona puede ser titular de derechos y obligaciones. También tomada del Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 548. Todo ser humano nace poseyendo los derechos naturales, por lo que toda persona dentro del marco jurídico le serán reconocidos ciertos derechos y obligaciones que tendrá desde su concepción hasta su fallecimiento. Por otro lado, la capacidad de ejercicio es la aptitud que requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 548. En cierta medida, lo que la persona posee desde su nacimiento se hace presente o existe ante la sociedad cuando lo ejecuta, por lo que tener ciertos derechos y obligaciones desde el nacimiento
por lo que tener ciertos derechos y obligaciones desde el nacimiento que impulsan la dignidad humana, es necesario ejercerlos. Además, que traen consigo ciertas garantías que unen a la persona legalmente con la sociedad, como el hecho de participar y proponer ideas que produzcan cambios o propongan un freno ante la injusticia. Cabe mencionar la situación de las personas morales, puesto que gozan también de una capacidad de goce y ejercicio, que adquieren al momento de constituirse como tales. Sin embargo, su capacidad no es total, pues por lo regular se ven afectadas con ciertas limitaciones al respecto. Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1994, página 549. Ahora pasaremos a la fundamentación, a la parte de la fundamentación. Lo anterior mencionado, específicamente en relación a las personas físicas, se confirma legalmente por medio del Código Civil para el Estado de Guanajuato, libro primero de las personas físicas, título primero de las personas físicas, artículo número 21, el cual dice lo siguiente, abro cita: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte, pero desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, página 2. Con esto dictado, se hace obligatorio el reconocimiento de la capacidad jurídica o de la capacidad de goce, es decir, la presencia de los derechos y obligaciones en la persona física. En cuanto a las personas morales, dentro del mismo código el libro, pero en el título segundo de las personas morales, en el artículo número 25, se menciona que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, página 3. Se reconoce que ciertas sociedades o instituciones necesitan tanto de los permisos extraordinarios como del reconocimiento de los derechos ordinarios para tener la movilidad legal adecuada que les permita obtener su cometido particular. Pero también es importante reconocer que tales derechos o permisos conllevan ciertas obligaciones. Ahora pasaremos a la parte de la documentación. Puesto que la capacidad que tienen las personas físicas es el reconocimiento de sus derechos y obligaciones, entre los que pueden documentarse o obtenerse por medio de actas, mencionaré un caso de los más relevantes. Es el caso del matrimonio celebrado civilmente, puesto que para tener el derecho inicial de contraerlo, se necesita la capacidad que brinda la edad correspondiente. Esto como lo dispone el Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2022, en su título quinto, del matrimonio, capítulo 1, requisitos para contraer matrimonio. Específicamente en su artículo número 145, reformado en 2018, el cual dicta: para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años. Página 30. A partir del acceso a este requisito o derecho, y conforme se siga el procedimiento civil, los cónyuges tendrán la capacidad de derechos y obligaciones que mantiene el matrimonio, los cuales están explicados detalladamente en el mismo código y título, pero en el capítulo segundo de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, específicamente de los artículos 159 al 175. Es preciso mencionar que el documento que acredita tales derechos y obligaciones
es principalmente el acta de matrimonio, en los comprobantes o documentos de domicilio, o en las posibles actas de nacimiento de los hijos, con los cuales se generan nuevos derechos y obligaciones. Bueno, por mi parte ha sido todo. Le agradezco mucho por su atención y buenas tardes.